Hoy Ujú. tenemos el placer de tener con nosotros la arquitecta Ana Paula Montes, que es doctora en urbanismo por la UNAM y tiene también una maestría en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña y es arquitecta por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 15 años de trayectoria académica. Su investigación se centra en geografía cultural, urbanismo crítico, ecología y feminismo espacial, con énfasis en género y cultura visual. Es miembro del sistema de investigadores y actualmente desarrolla el proyecto Mujeres Endeudadas dentro del Instituto de Geografía de la UNAM. Su experiencia aporta una mirada crítica y transversal al estudio de la vivienda colectiva y sus dimensiones sociales y culturales. La conferencia que hoy impartirá la doctora Ana Paula Montes se intitula Un largo proyecto, no, perdón, se intitula Vivienda, Género y Justicia Espacial. Sí, me estaba equivocando. Por lo tanto, doctora, pues yo le cedo la palabra. La verdad, será un gusto poderla escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Se Sí. escucha perfectamente, Muy sí. bien. Pues un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Bueno, a pesar del horario, viernes por la noche es complicado. Y bueno, te agradezco mucho, Graciano, por la invitación a esta sesión del diplomado. Sin más demora, con permiso, voy a compartir mi pantalla y ay, perdón. ¿Ven mi presentación? Sí. Se ve perfectamente. Vale, de acuerdo. Perfecto. Pues bueno, sí, efectivamente, la ponencia o la plática se titula Vivienda, Género y Justicia Espacial y propongo este itinerario en 5 puntos para abordar esta temática, ¿no? Primero hacer una introducción, un apunte teórico para definir este concepto de justicia espacial. Vamos a hacer una problematización para entender, bueno, cómo se aplica el análisis desde este enfoque, el análisis de la vivienda con este enfoque. Tenía 4 casos de estudio, pero por razones de tiempo voy a presentar solo uno y finalmente un cierre con unas ideas que a lo mejor espero que sean útiles para los estudiantes que están cursando el diplomado. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría decir que evidentemente el habitar contemporáneo requiere ser mirado de manera crítica. Yo considero que el enfoque de la justicia espacial y el género nos permiten esa mirada crítica. Y esto lo digo porque también considero que nos hemos acostumbrado a las injusticias espaciales, nos hemos acostumbrado a habitar cotidianamente y a participar de su producción y reproducción. Bueno, esto vamos a tenerlo en mente a lo largo de la conferencia. Precisamente, bueno, he estado en los últimos años trabajando con el tema del feminismo como un marco general, pero en particular muy enfocada en la geografía feminista y en los estudios urbanos con perspectiva de género, que no es lo mismo que el urbanismo, la planificación urbana. Creo que ahí hay una distinción también de un campo disciplinar diferente, ¿no? Que justamente se han encargado de visibilizar cómo la urbanización capitalista y extractiva ha configurado un modelo de vivienda y un modelo y unas maneras de habitar que son profundamente injustas, ¿no? Esto es como un punto de partida. Como ustedes sabrán, eh, Dolores Hayden y Linda McDowell son voces fundamentales en los estudios espaciales feministas. Ellas denunciaron, bueno, como ven en las portadas de sus libros desde la década de los 70, cómo las injusticias espaciales organizan múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Estas autoras en ese momento, en esa época, escribieron extensivamente sobre el suburbio americano. Bueno, son anglosajonas, y cómo este modelo de urbanización y de producir vivienda aisló a las mujeres, limitó su acceso a los servicios, equipamientos y las separó de la vida pública y política que tenía lugar en los vibrantes centros urbanos, donde se concentraban las fuentes de empleo, de ocio y los espacios de representación a los que accedían fundamentalmente eh, la población masculina. Y esto es, bueno, toda una crítica a la zonificación, digamos, moderna. Ujú. Eh,
Voy a hacer un paréntesis aclaratorio porque aunque estas autoras, o sea, Hayden y McDowell, investigaron y denunciaron las injusticias espaciales o el papel que tenía la organización en la reproducción eh, de los roles de género, que encierra una profunda injusticia. Ellos no usaron el marco de la justicia espacial para escribir. Este no era su punto, digamos, teórico de partida. Como se observa en esta línea del tiempo, de hecho, Edward Soja, que es quien habla, digamos, formalmente de este concepto de justicia espacial, escribió su libro, lo publicó en el 2010, casi 30 años después del trabajo que venían haciendo eh, estas dos, digamos, teóricas del campo de los estudios urbanos y el género. Entonces, para aclarar el contexto histórico en el que surgen los textos de Dolores Hayden y de McDowell, es lo que se conoce como la segunda ola del feminismo en los años 80, cuando se establece una crítica al patriarcado en la vida cotidiana, mientras que la obra de Edward Soja emerge en el contexto del giro espacial en las ciencias sociales. No sé si están familiarizados con este término, se habla del spatial turn. Articuló digamos, esta crítica, una observación contra la fragmentación teórica y metodológica que en ese momento, digamos, imposibilitaba la integración de la dimensión espacial en el análisis de las desigualdades. Estas desigualdades, justamente en el contexto de los años 80, se habían agravado como resultado de los modelos neoliberales de gestión urbana a partir de los 80, ¿no? Y justamente vamos a pensar que alrededor de los 2000 y de los 2010, en la primera década, cuando se publica este libro, pues justamente estaban sobre la mesa una serie de fenómenos socioespaciales, la migración, la globalización o la crisis medioambiental, que no podían explicarse, digamos, con marcos epistemológicos de la historia basados solo en análisis cronológicos o los marcos epistemológicos de la sociología que se basaban básicamente como en datos censales y de análisis demográficos. Entonces, bueno, el giro espacial es un poco la apuesta y el libro de Soja emerge en ese contexto. Era un paréntesis. Una vez que he hecho esta aclaración, ahora sí me gustaría pasar a explicar, bueno, cómo se define la justicia espacial, en concreto a partir de este libro de Eduard Soja. La noción de justicia espacial explica que la organización del espacio, del territorio, determina formas de habitar que son justas o injustas, o, bueno, en todos sus matices, ¿no? Para Soja, la justicia espacial es el resultado de la interacción de las características de un grupo de población y las características de un espacio geográfico que ocupan. Es decir, aquí hay una relación de variables. Estas características establecen relaciones de proximidad, de conveniencia, que son privilegiadas, distantes o desfavorables con respecto a los equipamientos, los servicios urbanos, las condiciones ambientales, las fuentes de empleo, que en suma posibilitan la reproducción de la vida con mayor o menor dificultad, ¿no? En su libro, Soja expone en concreto, él arranca en la parte inicial del libro, casos de estudio de transformaciones urbanas que se han derivado de victorias legales en favor de la justicia espacial, es decir, que hay como una dimensión legal de la justicia espacial también. Por ejemplo, el caso expone Soja, el caso del Sindicato de Pasajeros de Autobuses de Los Ángeles, que es una organización civil que obtuvo una histórica victoria legal en 1996 contra la Autoridad Metropolitana de Tránsito de Los Ángeles. Esta victoria legal obligó, es decir, un juzgado obligó a reorientar el sistema de transporte público para atender las necesidades de los residentes más pobres de la ciudad. Permítanme explicar, el contexto histórico de este caso de estudio es la década de los 90, cuando Los Ángeles vivía bajo fuertes presiones de expansión urbana, segregación socioeconómica y racismo sistémico en la provisión de transporte público. Las políticas urbanas neoliberales en ese momento favorecían las inversiones masivas de infraestructura en las áreas acomodadas y los suburbios, en detrimento, digamos, de las condiciones de movilidad de las poblaciones pobres, que suponían
incrementos de tarifas y recortes en el servicio de autobuses, por ejemplo, afectando minorías raciales, la población negra. Al igual que Soja, existen otros textos y otra literatura, pero sin embargo me ha llamado la atención que siempre se sigue trabajando el tema de la injusticia espacial relacionada con la movilidad. Ha sido como un espacio de investigación. Por ejemplo, se ha investigado cómo en Estados Unidos los residentes blancos adinerados de los suburbios de Atlanta, Georgia, ciudades importantes, San Francisco, California, etcétera, Washington, D.C., se han organizado para oponerse a la ubicación de paradas de transporte público en sus comunidades. De esta manera, se restringe el acceso de las personas pobres a sus zonas, digamos, privilegiadas. Uno de los casos emblemáticos de injusticia espacial que aparece citado en la literatura de este tema es, está relacionado con la movilidad racista y es el atropello de Cynthia Wiggins el 14 de diciembre del 95. No sé si se dan cuenta que estamos hablando, digamos, del mismo contexto histórico. Cynthia era, bueno, esta joven que aparece en la portada de este periódico, era una joven negra que, como muchos otros afroamericanos pobres, tomaba el autobús para ir a trabajar al centro comercial Walden Galería. No sé si conocen este caso. El Walden se ubicaba en los suburbios de Buffalo, Nueva York. Esta joven fue atropellada por un camión de 10 toneladas mientras intentaba cruzar desde la autopista hasta el centro comercial que estaba al otro lado. Una autopista de 7 carriles, justamente porque el propio centro comercial había prohibido el ingreso de los autobuses o que se aproximaran al centro comercial para dejar a los trabajadores. Y esta manera era una forma de hacer exclusivo el centro comercial a través de hacerlo inaccesible a las poblaciones pobres que no tenían automóvil. Esto es muy común en nuestras ciudades. Estamos hablando de un caso del 96 en Estados Unidos, pero absolutamente vigente en México y en América Latina. Entonces, para seguir completando esta definición de justicia e injusticia espacial, me gustaría comentar otra característica, y es que otros autores han señalado el carácter sutil del tipo de violencia que opera la injusticia espacial. Y voy a intentar explicar. Justamente, desde mi punto de vista, este carácter sutil explica la naturalización de la injusticia espacial y la forma en la que nos hemos acostumbrado, digamos, a habitarla. Estos autores que han escrito al respecto de este tema, de esta otra característica, nos han permitido entender que el racismo en el transporte público opera un tipo de violencia infraestructural, que no es la violencia estructural, es distinto el concepto. Infraestructural está relacionado con los sistemas, ¿no? Que es elusiva, cotidiana y con efectos retardados, y que se distingue de otras formas sensacionales directas de violencia. Por ejemplo, la delincuencia en el espacio público, un asalto a mano armada, un atropello, ese es un tipo de violencia directa. La violencia infraestructural que opera la injusticia espacial es un tipo de sufrimiento cotidiano, así lo han descrito. Les voy a poner un ejemplo. La ley de accesibilidad que se ha puesto en marcha en muchos países, en Costa Rica y en México supongo que también, obliga a los gobiernos a crear puentes elevados para que crucen los peatones. Y aunque esta acción se presenta como afirmativa en favor del derecho de los peatones, nunca se ha cuestionado el carácter discriminatorio de base social y racial que producen estas infraestructuras urbanas. Yo pongo una foto de mi experiencia investigando el Oriente Metropolitano en la Ciudad de México y yo me quedé con la sensación y la percepción de que era la ciudad de los puentes peatonales, es decir, no hay una continuidad de las infraestructuras peatonales, no hay forma de cruzar las grandes avenidas si no es a través de puentes que están uno detrás del otro a cada kilómetro. Se hacen corresponder con las estaciones del metro, o lo que tú quieras, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, una vez que espero que haya quedado un poco claro estas características de la injusticia espacial y los otros conceptos, digamos, que terminan de redondear esta noción, me gustaría comentarles un poco, ahora sí como la, digamos, la parte fuerte de la investigación que yo he estado realizando, que es entender cuáles han sido las aportaciones que hacen los estudios feministas y de género
a la concepción de justicia espacial. Eh, y bueno, lo primero que quiero empezar diciendo es que la concepción de justicia espacial de Soja se ha planteado como un problema distributivo, ¿no? De personas en el territorio. Y esta concepción distributiva ha sido objeto de la crítica feminista. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las teóricas que yo he estado investigando y leyendo, dicen que la distribución no basta, pues las políticas y los diseños urbanos dan por sentado que todas las personas experimentan la ciudad de la misma forma. El diseño arquitectónico y urbano tiende a universalizar la experiencia de un sujeto liberal, dominante, blanco, masculino, heterosexual y burgués. Bajo este supuesto, aunque distribuya servicios equitativamente en el territorio, puede que ciertas personas, que por lo general son mujeres que tienen una carga de trabajo de cuidado excesiva y que tienen horarios de movilidad distintas, no coincidan, digamos, con los servicios equitativos que ofrece la ciudad y sus necesidades sigan permaneciendo invisibles. Por eso la crítica feminista perdón, que el enfoque distributivo se sustituya por el enfoque de la diferencia cuando hablamos de justicia espacial. Es decir, si no se reconocen las diferencias, una política supuestamente justa, pero basada en repartir equitativamente, puede terminar reproduciendo las desigualdades, porque parte de una norma que solo encaja bien con quienes ya están en condiciones más ventajosas. Aquí pongo las imágenes de los puentes que yo fotografié en Nezahualcóyotl. Precisamente, una de las aportaciones más relevantes de la geógrafa feminista Toby Fenster es que ella ha elaborado una crítica a la idea de justicia espacial basada en el acceso a derechos. La autora se ha ocupado de cuestionar la noción lefebriana de derecho a la ciudad, que ha sido mundialmente organizadora, ¿no? de políticas públicas, etcétera, argumentando que no ofrece una perspectiva práctica de este derecho, porque no discute las relaciones de poder patriarcales, raciales, culturales y de género. Es decir, la noción tal cual ha sido extraída de la teoría del Henry Lefebvre sobre el derecho a la ciudad, no se pregunta quién tiene derecho a la ciudad y tampoco a qué tipo de ciudad. Igual estamos defendiendo el derecho a esta ciudad que estamos viendo en pantalla, ¿no? Por su parte, la urbanista Ananaya Roy explica que bajo regímenes neoliberales de gestión urbana, sobre los que ha escrito extensivamente David Harvey, la supuesta inclusión puede ser excluyente al mismo tiempo. Y pone como ejemplo el acceso a la vivienda a través del endeudamiento hipotecario o las microfinanzas. Se habla mucho de los programas de la inclusión financiera de las mujeres. Sin embargo, a decir de esta autora, este mecanismo de financiamiento de la vivienda se convierte en una trampa y en una forma de explotación muy injusta que comporta la desposesión intergeneracional, porque no es de una familia ni de una mujer, sino de varias generaciones, de los grupos de clases bajas urbanas en su intento por acceder a una propiedad de la casa, ¿no? Entonces, finalmente, otra de las críticas que emerge, que yo he podido, esta sí es parte de la investigación que yo he podido ir agrupando, en el campo de las ciencias políticas se ha organizado otro tipo de crítica al concepto de justicia espacial. Se argumenta que este concepto sigue estando centrado solo en los seres humanos y no problematiza cómo participan los no humanos de la justicia espacial, como si los no sé, los bosques, los animales, la fauna, la flora urbana, etcétera, no estuvieran tan bien distribuidos en el espacio. Hay una importante aportación aquí. En este sentido, otros autores proponen que la noción ampliada de justicia espacial sea relacional y poshumana, recuperando las aportaciones de Rossi Braidotti y de Bruno Latour. Son filósofos, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy claro que la gentrificación comporta el desplazamiento forzado de habitantes por el incremento de las rentas, pero poco sabemos o nunca se investiga eh, en los desplazamientos forzados de otras especies, que comporta también la urbanización intensiva, la regeneración urbana o el cambio de uso del suelo, ¿no? Es decir, que la injusticia espacial impacta también a los no humanos, a los cuerpos de agua, a los bosques, a los ecosistemas.
Esta idea de justicia espacial ampliada posibilita entonces, yo me la traigo al campo de los estudios de la vivienda, pensar la vivienda como un ensamble relacional entre entidades humanas y no humanas. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante que discute la vivienda como el ensamble casa, comida, alimentación, suelo, agua, es decir, un ensamble heterogéneo, complejo. Este ensamble apunta a una idea de justicia espacial que no se fundamenta solo en el acceso al trabajo o a los medios de transporte que nos permiten hacer el commuting, ¿no? Sino que también nos plantea la necesidad digamos, de distribución de otros recursos que en este caso, el texto aseguren la autonomía alimentaria de una familia, por ejemplo. Bueno, como tercer punto, en términos de la problematización que hago yo es, ¿por qué sería interesante, por qué es pertinente observar críticamente la vivienda desde el lente de la justicia espacial? Ahora, en un nivel, entendiendo el concepto, en un nivel mucho más ampliado y complejo que el que originalmente, digamos, se propone. Yo pienso y resumo y sintetizo que la crítica feminista nos muestra que hoy en día la vivienda se ensambla dentro de paisajes urbanos altamente desiguales y profundamente injustos, donde se reproducen las relaciones de explotación en lugar de las relaciones de cuidado. Pero entonces, ¿cómo la vivienda reproduce la injusticia espacial? Lo hace al menos de tres formas: a través del diseño, del financiamiento de la vivienda, pero también de las representaciones sociales de la vivienda. Aquí yo me tomo una licencia para introducir un tema que, como lo dijo Graciano en mi presentación, yo trabajo el tema de la cultura visual y las representaciones sociales, digamos, de la arquitectura de la ciudad contemporánea y del espacio. Y entonces voy a pasar a explicar cada uno de los puntos. Creo que la mayoría de los arquitectos hoy día está familiarizado con la idea de que el diseño de la vivienda y de la ciudad, ¿no? A partir de la planificación urbana y de la arquitectura, ha reproducido la injusta división sexual del espacio a través de los marcos masculinos de diseño, que están basados en los modelos dominantes de la familia nuclear, en donde el empleo formal del hombre proveedor, bajo esa distribución de roles, define tres cosas: una distribución de las funciones de la casa por género, es decir, con espacios a los que se les asigna un sexo, por decirlo de alguna manera; una zonificación urbana injusta, con centros urbanos privilegiados en donde se concentran todas las oportunidades, y con unas periferias pobres usualmente feminizadas. Y además, la producción de la vivienda ha sido un mecanismo, o sea, se ha basado en el financiamiento, digamos, a partir de un único mecanismo, que es el endeudamiento hipotecario de la clase trabajadora, justamente a través de la captura del salario en este ideal del hombre proveedor, ¿no? Ahora también el de las mujeres, evidentemente. En segundo lugar, bueno, estos son los libros que yo he usado para conceptualizar este otro punto. Como ustedes saben, la vivienda organiza conflictos socioespaciales en torno al despojo de la tierra, a los este, desalojos forzados que sufren las mujeres, pero también el despojo de los recursos ambientales, y que todas las consecuencias de estas múltiples formas de despojo, como dicen las ecofeministas, las impactan directamente a las mujeres de manera más directa y profunda. Saskia Sassen reconoce que la vivienda es uno de los principales vectores de expulsión sistémica, tanto en el norte como en el sur global, debido a que la vivienda pasó de ser una necesidad, digamos, social básica, protegida a partir de un derecho, se transformó en un activo para la acumulación global capital. Se ha escrito extensivamente sobre la financiarización de la vivienda, pero también sobre la urbanización del capital. David Harvey ha sido la voz de estos temas. En tercer lugar, la vivienda produce injusticia porque ahora, esto es tal vez uno de los temas con los que más reciente he estado trabajando, también las teóricas feministas están, vamos a decir, denunciando, escribiendo
sobre la manera en la que la vivienda está siendo actualmente central para incorporar el género en el discurso neoliberal. Una serie de autoras sostienen que esto ocurre a partir de la irrupción de la domesticidad en la cultura popular. Aquí una de las pioneras en haber observado esto fue Beatriz Colomina, pero luego hay una serie de autoras que han publicado unos libros muy interesantes em, que justamente hablan de esta hipervisibilidad de las esferas públicas íntimas, de las casas, de las viviendas en las redes sociales, a partir de los mommy blogs. Sobre esto escribe, em, se escribe desde Claxo, el libro este de neomaternalismos. Y por ejemplo, Nancy Fraser, que es otra filósofa feminista, habla de que esta nueva hipervisibilidad de la domesticidad deslinda o participa del deslinde del Estado de las responsabilidades de ofrecer, digamos, mecanismos para apoyar el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, y en este sentido ha servido para mantener el trabajo de cuidados doméstico dentro de la esfera privada de la casa, centrando de nuevo toda la atención en el plano de, digamos, del diseño de la vivienda. Esta nueva política del hogar, como escriben eh, la socióloga Eleanor Yup dice, atenta justamente contra las visiones feministas de una sociedad más justa. Entonces, bueno, sí, como les dije, por cuestión de tiempo voy a exponer solo un caso y como empecé introduciendo el tema del racismo y el transporte y la movilidad, pues me gustaría continuar para que quede un poco redondo con un caso de estudio de injusticia espacial en relación con la vivienda, ya no con el transporte, en África, también relacionado con poblaciones negras. Les voy a presentar el caso de estudio de es un movimiento cívico que se llama Reclaiming the City, no sé si lo conocen. Es un movimiento social negro sudafricano que combate los problemas actuales que están derivados del apartheid en términos, digamos, de las implicaciones que tuvo el apartheid en términos de la planificación urbana. Este grupo de activistas promueve la desegregación urbana y exige el acceso de la población negra a la vivienda asequible y bien ubicada. Y con esto, ahora les voy a explicar por qué. Bien ubicada quiere decir en los centros urbanos. Es una lucha por la vivienda en el centro de la capital. Ujú. Entonces, bueno, déjenme hacer un paréntesis aquí también porque justamente me he estado metiendo un poco con estos temas. La literatura de los estudios urbanos en Sudáfrica ha profundizado en las implicaciones del apartheid en el diseño de las ciudades, pero también en todos estos legados, digamos, estos problemas que se han derivado y que aún requieren reformas profundas en materia de acceso a la vivienda y en el acceso a los servicios urbanos de la población negra. Entonces, un poco la reflexión es que se acabó el apartheid, pero la calidad de vida de las personas segregadas bajo estas leyes no ha cambiado necesariamente demasiado. Y para esto extraje este mapa de uno de los libros, eh, el libro de Smith, ¿no? Que se llama The Apartheid City. En este mapa, como se observa, se establecieron políticas de vivienda para que la población negra mantuviera una distancia con respecto al centro urbano o a la línea de la costa. No sé si ven que justamente en la parte inferior del mapa, el Black Township está asociado a los campos de caña, es decir, a la relación, digamos, de los esclavos con la, el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, bueno, era importante ver este mapa para entender justamente esto que les estoy diciendo, cómo la lucha se organiza en torno a los derechos para acceder a vivir en el centro, ¿no? de este movimiento. Entonces, Reclaiming the City empezó resistiendo la venta de un terreno público en el centro de la ciudad del Cabo, en la provincia del Cabo Occidental. Desde entonces ha tenido profundas implicaciones en la lucha por una vivienda digna y bien ubicada. Empezaron organizados defendiendo un terreno de Tafelberg, está muy bien documentado este caso de estudio, que estuvo en el centro de una batalla legal entre los grupos de defensa del derecho a la vivienda y el gobierno desde el 2016, después de que el gobierno provincial acordara vender la propiedad a digamos, a un inversor privado que iba a montar una escuela privada.
Entonces, bueno, la decisión provocó la indignación entre los activistas de la vivienda, quienes argumentaron que las propiedades del Estado deberían utilizarse, reutilizarse, reciclarse para proporcionar viviendas sociales en este acto reparativo, digamos, del apartheid. Entonces, en agosto del 2020, una sentencia del Tribunal Superior de la Ciudad del Cabo anuló la decisión de vender el terreno, este terreno en disputa, e instó al gobierno a reparar el legado del apartheid y a presentar un informe conjunto sobre las medidas adoptadas para hacer efectivo y progresivamente el derecho de los ciudadanos negros a una vivienda digna y adecuada. Estas son las imágenes del edificio tomado, porque es lo que, lo que han estado haciendo. Entonces, Reclaiming the City, esta organización civil, ha recuperado con éxito 3 edificios públicos, ¿no? En el centro de la ciudad, creando comunidades lideradas por mujeres. Una de ellas es la que ven en pantalla. Es la casa que ahora se renombró Ahmed Catrada, pero que anteriormente en realidad era una residencia de enfermeras, la residencia Helen Bowden, que estaba ubicada justamente en Beach Road en Greenpoint, justo enfrente en el frente marítimo, en la línea de costa, exactamente donde la población negra no tenía permiso de residir, ¿no? Entonces, en marzo del 2017, las trabajadoras domésticas, auxiliares de gasolineras, cuidadoras, enfermeras y maestras decidieron ocupar un edificio de propiedad pública en protesta contra la venta del terreno este de Tafelberg. Eran medidas de presión, digamos. Y aquí les traje un mapa para que vean dónde está ubicada este edificio, ¿no? Es el punto, el pin amarillo que ven ahí. Está en una zona, digamos, de actualmente crecimiento, de gentrificación, ¿no? Frente al mar prácticamente. Como ustedes saben, los procesos de gentrificación se basan en crear una escasez artificial de suelo urbano, especialmente en los centros económicos donde el incremento del valor del suelo ha obstaculizado el acceso a la vivienda de las mujeres pobres. En Sudáfrica pasa lo mismo y expulsan a las mujeres pobres a vivir fuera del centro en condiciones de informalidad, lo cual agrava la criminalización y las formas de violencia y también de inseguridad. Justamente la antigua residencia de enfermeras de Helen Bowden ha sido un lugar de disputa por su ubicación estratégica. Esto es lo que estábamos viendo. Este caso de estudio está documentado y además documentado de una manera, bueno, a mí me gusta muy bonita, a través de etnografía. Hay bastante, hay reportajes, ¿no? Testimoniales de las personas que se han digamos, han optado por residir y ocupar estos espacios. Entonces, bueno, hay testimonios, ¿no? De fotografías, así como ven estas, de los ocupantes que dicen que aunque el edificio está, digamos, con un grado de deterioro importante, eh, la ubicación les reporta más beneficios que problemas, ¿no? Estar frente al mar, tener una vista al mar y sobre todo tener todo cerca, ¿no? La manera en la que les simplifica la vida y sobre todo a poblaciones que tienen jornadas laborales extensivas y con horarios, digamos, difíciles, ¿no? Que si tuvieran que desplazarse a las afueras de la ciudad, pues tendrían más problemas y una digamos, unas condiciones de tiempo más adversas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las aportaciones de Reclaiming the City, de este movimiento cívico en el acceso a las mujeres a la vivienda? Por un lado, desafía el apartheid espacial, integrando a mujeres de bajos ingresos en el núcleo urbano. Eso es algo muy importante, justamente donde el empleo, las escuelas y los servicios son accesibles. Esto va en contra o contrarresta los patrones de urbanización que en Sudáfrica, pero en el mundo entero, empuja a las mujeres a las periferias superpobladas y con servicios deficientes. En este sentido, Reclaiming the City garantiza que las mujeres obtengan un empleo, pero sobre todo participación económica y política como líderes activistas. También Reclaiming the City ofrece seguridad jurídica y tenencia, digamos, de vivienda a las mujeres, pues el arrendamiento y la ocupación de edificios públicos, que son por lo general hospitales y escuelas, dificulta el desalojo de estas mujeres, según la legislación sudafricana. Sí hay testimonios de que les han cortado la luz, el agua, pero
luego las vuelven a poner. O sea, hay como hay maneras de presión del gobierno y también una organización que ha podido litigar y ganar, digamos, juicios, ¿no? Y finalmente el Reclaiming the City ofrece una contención de la violencia de género, pues las viviendas con buena ubicación reducen la exposición de las mujeres a desplazamientos inseguros y también garantizan en este sentido una mejor calidad de vida. Yo no quería dejar pasar un apunte que también es parte de la investigación que estaba haciendo y es que tampoco se puede romantizar este tipo de soluciones, digamos, comunitarias, cooperativas de acceso a la vivienda, que tienen evidentemente un valor y un peso en el plano de lo simbólico, en el plano político, pero que también existen otras feministas que han sido muy críticas al respecto. Y la foto lo comunica muy bien, y es que seguimos viendo a las mujeres jefas de hogar resolviendo el problema de la vivienda. A duras penas, ¿no? Entonces, como hay una observación con respecto a si tenemos evidencia, las investigadoras, de que los modelos cooperativos comunitarios de vivienda colectiva realmente crean unas condiciones más justas de repartición de las cargas de trabajo para las mujeres. Esto no ha podido probarse, ¿no? Como el modelo cooperativo comunitarista de la vivienda. Y sin embargo, por ejemplo, no ha sido, digamos, uno de los puntos claves de este movimiento, pero sí que han existido esfuerzos, no necesariamente exitosos, como ellos mismos lo han narrado, para, digamos, volver públicas actividades, digamos, que parecían permanecer en las casas o en los departamentos que se han habilitado, como por ejemplo los relacionados con la alimentación. Entonces, sí que existe un proyecto, o sea, una toma de un edificio que puso en marcha un comedor comunitario asociado a un huerto comunitario. La reflexión que encuentras en la documentación de este caso de estudio es que los propios miembros de Reclaiming the City llegan a la conclusión de que están rebasados de trabajo y que necesitan más manos para que un huerto urbano sea productivo y permita alimentarlos, digamos, como comunidad, ¿no? Entonces, me parece también muy interesante entender los límites, digamos, del activismo político en favor de la vivienda eh, eh, y también la necesidad, digamos, de entender que también probablemente en solitario, sin la ayuda del Estado, a base de puro activismo, tampoco es posible conseguir, digamos, un bienestar, digamos, más duradero. Estas iniciativas van y vienen, ¿no? Las de los comedores comunitarios. Entonces, bueno, para ir cerrando, me gustaría referirme a este tema, ¿no? De cómo reimaginar la vivienda y el cuidado en tiempos de injusticia espacial. Entonces, bueno, a pesar de lo duro que puede ser la realidad, ¿no? La justicia espacial tiene una dimensión operativa, democrática y participativa que puede practicarse a través de la vivienda. Creo que este caso de estudio nos da unas pistas, ¿no? Es decir, que la vivienda no solo reproduce injusticias, sino que también podría repararlas. Y esta posibilidad, desde mi punto de vista, recae en la necesidad de reimaginar la vivienda más allá de un inmueble, ¿no? Como un ensamble heterogéneo en constante cambio. Y que en lugar de pensarse como la hemos imaginado casi siempre, como fuimos entrenados para diseñar la vivienda como un espacio privado, eh, pues esta información que les he traído hoy nos invita a pensar la vivienda como un espacio cívico que potencia relaciones políticas y éticas del cuidado y del cuidado más que humano, ¿no? No solo centrado en las personas. Las teóricas feministas proponen una arquitectura radicalmente pública. Este concepto pareciera empezar a orientar la manera en que podemos rediseñar la vivienda justamente para recombinar lo que la división sexual del trabajo y del espacio separó y todas las implicaciones que trajo. Hacer públicas las tareas reproductivas fuera del núcleo familiar
ya sea cuidando a sus hijos, cocinando para un grupo más grande en cocinas compartidas. Y bueno, hay muchísimos casos de estudio que eran un poco los que les traía, pero no hay tiempo para verlos los todos. Entonces, imaginar la vivienda más allá de marcos técnicos que se basan como en tres valores, ¿no? La vivienda urbana debe ser asequible, densa, sostenible, pero pareciera que esto no es suficiente. Tendríamos que pensar en una vivienda que nos permita, digamos, restituir la presencia, la memoria y la dignidad de territorios, pero también de personas históricamente negadas. La justicia espacial en este sentido nos plantea repolitizar la domesticidad urbana, un poco en línea con la crítica a esta frivolidad, digamos, de las redes sociales, ¿no? Porque la idea de justicia espacial nos permite vincular la vivienda con movimientos cívicos y con comunidades de pensamiento que resultan en proyectos de vivienda que construyen espacios políticos, espacios de cuidado, espacios de educación y espacios de socialización. La justicia espacial también nos plantea la urgencia de concebir la vivienda como un lugar que propicie formas de habitar en donde el activismo de la comunidad produce una autonomía basada en una idea de Silvia Federici, que es la idea de los bienes comunes. No sé si están familiarizados, pero los bienes comunes no son solo espacios físicos, no es solo espacios compartidos, ¿no? Áreas de encuentro, socialización, sino maneras de gestión compartida, del cuidado mutuo, de pertenencia colectiva, donde los miembros de estas viviendas colectivas crean y mantienen bienes sociales fuera de la lógica del mercado y en donde la vivienda colectiva deja de ser solo una tipología o una mercancía para convertirse en un espacio vivible, políticamente activo y comunitariamente administrado. Em, Derivado digamos, de esta investigación que estaba haciendo, he recuperado también literatura que ya empieza a hablar digamos, de la justicia espacial aplicada al campo de la arquitectura. Entonces, a partir de estas aportaciones, podemos concluir que la vivienda experimenta un proceso de reformulación e innovación conceptual. Cuestiona digamos, esta innovación busca tres cosas. Por un lado, cuestionar la relación dicotómica de los espacios públicos y privados, masculinos y femeninos, a partir de la articulación heterogénea y compleja de espacios colectivos. Por otro lado, como segundo punto, em, eh, este avance, digamos, teórico y conceptual de la vivienda cuestiona los principios universales del diseño basados en las necesidades de los públicos solo que son jóvenes, que no tienen una discapacidad, que son blancos, que son de clase media. Y que en contra de esto, digamos, la teoría de la vivienda se actualiza para incluir principios de flexibilidad y de adaptabilidad al ciclo de vida de los ocupantes, pero también al ciclo de vida de los materiales, ¿no? Y finalmente, esta agenda, digamos, de la vivienda bajo este lente de género y de justicia espacial nos permite cuestionar la vivienda como propiedad privada y como un pilar central de la lógica liberal, como activo financiero para la acumulación global de capital en favor de nuevos esquemas de acceso a la vivienda. Y bueno, en resumen, como he explicado, la injusticia espacial, quiero retomar esto, no es solo un asunto de acceso a derechos, tampoco un mero ejercicio redistributivo basado en políticas urbanas compensatorias y por ende tampoco solo un asunto de inclusión. Precisamente yo sugiero que es interesante incorporar la justicia para evaluar la ubicación de la distribución de los equipamientos, los servicios urbanos en relación con las poblaciones, sino como un marco analítico que permite visibilizar grupos subrepresentados dentro de esta provisión, digamos, de vivienda o entornos de cuidado, que tienen que ser tanto humanos en minoría como no humanos, eh, que en cualquiera de los casos
Ambos experimentan de manera cotidiana el diseño racista, la violencia infraestructural y la arquitectura hostil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. La verdad, ha sido una plática muy densa, ¿no? Con mucho contenido, ¿no? Am, y me quedo, quisiera hacer como una reflexión, ¿no? Para luego dejarle aquí la palabra a los participantes por si quisieran hacer unas preguntas, ¿no? Am, Uniendo un poco, ¿no? El contenido, pues, de esta plática con otras que hemos tenido en el transcurso un poco aquí del diplomado. Usted, ¿no? Habló ahorita, pues aquí al final, ¿no? De esta cuestión, ¿no? De cuando hablamos, pues, de la vivienda, ¿no? De esta crítica, que la vivienda la deberíamos de ver como una arquitectura pública, ¿no? Y me imagino que pública por así decirlo, a diferentes niveles, ¿no? Ujú, A hacer públicas, pues, las tareas del cuidado, ¿no? ujú, Con este diseño, por así decirlo, como más flexible, luego colectivizar, ¿no? Determinadas tareas, pero también a la uno, ¿no? A otro, a lo que platicaba el arquitecto José María Borrell, que es el director, pues, del IMEPLAN, perdón, del ujú, IMEPLAN, del IMSOL, que es esta entidad allí en Cataluña que se ocupa, pues, de la construcción de vivienda social, porque él hablaba, ¿no? De esta vivienda de una cierta manera que es pública, entendiéndola como un equipamiento público, que por lo público. tanto tiene que dar, pues, un servicio un poco para de una cierta manera a ayudar, ¿no? O contrarrestar con todos estos fenómenos, ¿no? Que usted claramente, pues, en la plática ha nombrado, ¿no? Esta distribución, pues, de la economía, pues, que no es tan, de una cierta manera, democrática, de la vivienda que genera segregación, ¿no? Que genera exclusión, ¿no? De determinados sectores, pues, de la población, ¿no? Claro, entonces, la plática de hoy, pues, nos hace reflexionar sobre una dimensión o sobre unas dimensiones, digamos, de la vivienda colectiva y de la ciudad, que muy pocas veces, digamos, se estudian, por así decirlo, en la universidad, ¿no? Uno no ligaría a la vivienda y se nota claramente cómo la grande responsabilidad, por así decirlo, que tenemos cuando hacemos un trazo, ¿no? Una línea, pues, en la hoja en blanco, porque realmente participamos dentro de ese sistema que es muy complejo, ¿no? A la exclusión o posiblemente a la inclusión de determinadas bandas, ¿no? Franjas, a franjas, pues, sociales, ¿no? Entonces, deberíamos de tocar y de profundizar esos temas para podernos colocar en el lado bueno, por así decirlo, del asunto y no contribuir, a lo mejor a partir del desconocimiento, a la generación y a la alimentación de todas estas dinámicas, pues, que al final van a generar muchísimo más problemas, ¿no? A la ciudad, pues, y a la población, ¿no? Creo que realmente me ha impactado mucho, la verdad, esta plática, porque realmente estamos viendo como mucho más por los estudios que usted y otras personas que se dedican a eso, ¿no? Están llevando a cabo. Estamos viendo cómo incluso hay una crítica a muchas cosas que parecían como tan innovadoras, ¿no? Como la vivienda cooperativa y como todas esas cuestiones comunitarias, el famoso huerto urbano, ¿no? Donde luego los mismos colectivos dicen, bueno, pues sí, el huerto urbano está bien, pero realmente tenemos tanto trabajo y problemas de mayor entidad, pues que el huerto urbano puede esperarse allí hasta que tengamos la manera de poderlo hacer, ¿no? Por lo tanto, realmente yo creo que a partir de su plática hemos bajado pues a una profundidad, ¿no? Y a unos niveles que posiblemente pues aún no están tan accesibles, por así decirlo, ¿no? O sea, hay unas cuantas investigaciones, pero no son tan accesibles, ¿no? Y me gustó mucho también todo el recorrido histórico, ¿no? A partir de esas primeras visiones, como las de Dolores Aiden, y de cómo al final ellas, de una cierta manera, descubren todas unas ciertas cuestiones, aunque, como usted bien decía, no tenían este enfoque, querían demostrar algo, pero, digamos, al final, ¿no? Vienen mostrando esta realidad y cómo realmente, ¿no? A través de unir, ¿no? Todas estas aportaciones a lo largo, pues, de estas últimas décadas, hemos llegado, por así decirlo, a tener un punto de vista, ¿no? Unos estudios tan disruptivos, ¿no? Que nos ponen enfrente a una realidad que realmente es nefasta, ¿no? En muchos,
en muchos aspectos. Por lo tanto, muchísimas gracias. La verdad, ha sido muy interesante porque hemos visto unos puntos, digamos, que muy pocas veces podemos ver y que no tenemos ni siquiera los lentes adecuados para poderlos ver y para poderlos entender. Agradezco mucho, por lo tanto, pues esta plática y espero pues y creo pues que este texto pues de nuestro nuevo libro pues del año que viene pues será uno de los más, por así decirlo, disruptivo, ¿no? Aprovecho también para abrir aquí la conversación. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Julia. Eh, Muchísimas gracias. Me pareció una charla magnífica. Creo que es una charla que me ha apasionado profundamente, sobre todo porque el tema del feminismo es un tema que me apasiona profundamente y eh, verlo reflejado en la arquitectura y el urbanismo es algo que me dejó anonadada. Em, Gracias también por la gran biblioteca que deja con esta investigación para nosotros mismos también poder seguir con esta plática que es tan importante. Y bueno, creo que una de las preguntas que más me impactó fue la de quién tiene derecho a la ciudad y a qué ciudad tiene derecho, ¿no? Es una pregunta generadora que es casi atemporal, ¿no? Seguirnos cuestionando que cuál es nuestra ciudad, quién la vive y de qué manera la vive. Y bueno, mi pregunta sería, a partir del el Reclaiming the City, más allá de necesitar, a partir de sus investigaciones y estudios, ¿usted cree que un movimiento, digamos, no similar, pero con estas bases, podría suceder aquí en México o debería suceder aquí en México? Muchas gracias. Contesto de una, ¿sí? Eh, Me olvidé tu nombre, perdón, no lo escuché. Perdón. ¿Perdón? Julia. Julia, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta porque esa pregunta misma me la he hecho yo. Yo no he investigado solamente Reclaiming the City, he investigado, bueno, ya vieron que tenía una base de datos de casos de estudio, incluyendo el caso de estudio del movimiento cívico contra los desalojos que impulsó Ada Colau en Barcelona. Em, y esa pregunta que tú me haces me la hicieron estudiantes en una clase en otra universidad. Y yo he llegado a dos conclusiones. Una es que me parece que en el caso de Sudáfrica, la herida del apartheid es tan brutal en el sentido de una herida histórica, un reclamo eh, de tantos años, una opresión, ¿no? Eso ha creado una conciencia de la identidad de la población negra basada en esa herida. Tiene que ser algo con esos niveles de profundidad que articule, se vuelve un hilo conductor en la vida de todas las personas, que permite este tipo de aglomeración de reclamos, ¿no? De personas que comparten unas necesidades, pero que son, no sé cómo explicarlo, son conscientes de la historia de sus familias, de sus antepasados, de lo que vivieron. Yo, siendo extranjera, yo soy de Costa Rica y, bueno, vivo hace 8 años en México. em, yo, o sea, con todo respeto, podría decir que en México no hubo apartheid como tal, pero que es un país también profundamente racista. Y me cuesta creer que no, que las poblaciones indígenas no sean conscientes de esta opresión histórica que llevan experimentando por años. ¿Por qué no ha sido posible que estos grupos se organicen en torno a este tema en concreto? Porque creo que se han organizado en torno a otros temas. Creo que las poblaciones indígenas han sido claves para la defensa de, bueno, de recursos naturales, de ríos, ¿no? Y han sido asesinados inclusive por ser líderes activistas de estos temas. Pero curiosamente no han sido
los temas de vivienda, los que han, eh, digamos, emergido a través de sus luchas. Y, y bueno, esto no, yo no lo he investigado, pero creo que es algo que vale la pena abordarse. O sea, esto es una tesis de doctorado probablemente para algún estudiante. Esa es una primera reflexión. Y la otra que quería hacer es que justamente cuando yo pensaba en el caso de Barcelona, que como yo viví allá, tengo muy claro, digamos, que la, la propia configuración del espacio, es decir, la densidad urbana que hay en Barcelona, eh, posibilita un tipo de socialización y un tipo de presencia política de las personas y de involucramiento. Por ahí Ada Colau y otras políticas que se han, digamos, que han establecido agendas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen las políticas del tiempo que está impulsando Barcelona. Son líderes en políticas del tiempo y estas políticas del tiempo, no digo que sea la manera de explicarlo más profunda que voy a dar ahora, pero en el fondo había un reclamo que decía que las mujeres o las personas en general necesitan tiempo para poder ejercer el derecho a hacer política. Y cuando decimos hacer política es a participar de estos movimientos. Cuando tú le sacas la posibilidad de autoorganizarse a la población a partir de la extracción del tiempo en la vida cotidiana, es decir, pregúntale a un poblador de Nezahualcóyotl que trabaja en Coyoacán si puede ir y venir, si es posible moverse en la ciudad y hacer un traslado de ida y vuelta en su día a día y encima tener tiempo de participar políticamente. Bueno, este reclamo es profundamente urbano y creo que esto ni siquiera está sobre la mesa en México. Es decir, el diseño o la escala del desastre urbano que hay en Ciudad de México desarticula la sociedad y los movimientos cívicos y la política. Y entonces me preguntaba un estudiante, ¿y qué es primero? ¿La organización política para pedir una ciudad que permita una calidad de vida y un tiempo extra en donde podamos ser ciudadanos? ¿O somos ciudadanos primero y luego ejercemos el derecho a acceder a la política? O sea, yo definitivamente creo que el trazado urbano, el tipo de ciudad extensiva, incomunicada, imposible de moverse en transporte público, hace que no nos encontremos nunca, que no podamos hablar, que no haya socialización y que por ende no nos podamos organizar. ¿Algo más, Julia? Gracias. Mariana tiene un comentario. Hola, buenas noches. Eh, Tengo un comentario respecto a esto que acabas de decir y me recuerda mucho a esta imagen que dice, no todos tenemos las 24 horas del día. Y, y justo o sea, la mayoría de las personas que vienen a trabajar al centro de la ciudad son personas que hacen mínimo 2 horas de traslado eh, y llegas a tu casa a las 11 de la noche y no tienes tiempo ni siquiera para ser tú, ni siquiera para conocerte y para crear una identidad propia, porque estás a la búsqueda de dinero para poder sobrevivir. Y está muy fuerte. Y ahorita que mencionaste que los indígenas no han creado algo y no se dan cuenta de esto, me parece muy fuerte. Cuando comentaste lo de la gentrificación, que desplazan a las personas y baja la plusvalía en una cierta zona, y estas personas que vinieron a apropiarse del edificio, fue como, wow, o sea, no te estás enfrentando a un vecino, te estás enfrentando a las políticas y a la ley tal cual. Y me parece muy interesante y muy fuerte. Y qué tristeza que nos está haciendo aquí en México y creo que debemos de ponerles la atención o mencionarlos, más bien hacer que las personas que están sufriendo esto y nosotros mismos incentivar para que se creen nuevos resultados o que salga el foquito en la oscuridad, ¿sabes?
Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo sí creo que sí hay, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer un caso hace unos años, no sé, igual era en el 2016, 17, en la colonia Juárez, en Ciudad de México, sí que habían unas viviendas tomadas por grupos indígenas y que estuvieron resistiendo la gentrificación de la colonia Juárez. No sé si la conocen, pero es una colonia que se empezó a gentrificar también, pero por alguna razón, o sea, no, como que no trasciende de la manera en la que ha trascendido este movimiento. O sea, recuerdo ese hecho y recuerdo que más bien, voy a decir algo, otro, otro edificio en donde habían personas no indígenas, que estaba al lado del edificio que sí estaba ocupado por un grupo indígena en la colonia Juárez. Voy a decir algo, en mi opinión, se aprovechó de usar el caso de los indígenas para reclamar digamos, un movimiento así de resistencia contra la gentrificación para su propio beneficio. No, no sé si me explico, o sea, que usaban como la idea de que, ah, no, estamos aquí organizados apoyando en este edificio ocupado a las poblaciones que están aquí, pero en el fondo, digamos, yo no he visto que nadie haya escrito nada al respecto, no salen las noticias, pasa algo, ¿no? Hay algo que queda como una suerte de evento anecdótico, ¿no? Yo fui a dos o tres pláticas con el líder blanco que estaba en ese caso, eh, digamos que tenía poder adquisitivo, porque el asunto es que, claro, esta persona organizó a los, habitantes de su edificio y pagaron un abogado y estuvieron ahí resistiendo. Pero en el fondo el tema, digamos, de los indígenas era usado solo como una suerte de discurso que validaba el reclamo del otro edificio. No, no sé si estoy siendo clara con lo que pasó, ¿no? Entonces, pues sí, creo que este, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Yo creo que sí están organizados, que sí resisten, pero no necesariamente es tan visible en las grandes ciudades el tema de reclamo de las viviendas. En el centro, ¿no? Fuera ya es otra cosa. Ujú. Para concluir, doctora, al final es muy interesante esta cuestión, ¿no? Yo pude vivir en Barcelona, pues yo viví en Barcelona muchos años. De hecho, participé en un libro que se hizo que recompilaba de una cierta manera las políticas, ¿no? Y las herramientas, las dinámicas que Ada Colau implementó en su primera legislatura, ¿no? El 2015-2010 2018, ¿no? Y la verdad, sí es cierto, ¿no? O sea, se aborda el problema de la vivienda a diferentes niveles, ¿no? Con diferentes políticas a diferentes escalas, ¿no? Desde la licencia de construcción hasta, pues, cómo vamos a parar con estas dinámicas, pues, o intentar parar, ¿no? Estas cuestiones de los desalojos, ¿no? Me recuerdo la famosa unidad USER, ¿no? Que era una unidad contra, pues, de estos desalojos, pues, ilegales, ¿no? Que se estaban dando. Y sí estoy completamente de acuerdo con el hecho de que de una cierta manera la forma urbis, la forma urbana de una ciudad relativamente compacta, pues como Barcelona, lleva a encontrarnos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que al final, de una cierta manera, tenemos más tiempos para podernos encargar de nuestra misma casa, que es la ciudad. En el momento que nosotros, aquí como decía Mariana, y como todos nosotros lo padecemos, tenemos que movernos por lo pronto, ¿no? Los recorridos cortos ya son de media hora, ¿no? Ya, pues al final uno no tiene ni el tiempo ni la vida para poder justamente hablar de esta cuestión de las esferas personales, ¿no? La productiva, la reproductiva, la de los cuidados, pues y la de la representación dentro de una comunidad, ¿no? Lo menos que uno quiere hacer es después de un día de trabajo, más del traslado, etcétera, pues meterse a temas que sí con los vecinos, que sí con el representante de la comunidad. Por lo tanto, sí estamos viendo de una cierta forma, casi casi de manera práctica, ¿no? Que realmente, pues a partir que nosotros deberíamos de pensar el proyecto de la vivienda como un proyecto urbano, ¿no? Como un proyecto urbano en sus diferentes dimensiones, no solo la dimensión, pues, de lo construido,
de los edificios, sino la dimensión social, ¿no? La dimensión social de los derechos sociales, ¿no? Aquí en el área, el área metropolitana de Guadalajara ha crecido de manera pues desmedida, ¿no? Seguramente usted conoce unos casos muy paradigmáticos aquí de la periferia, de unos municipios como el municipio de Tlajomulco, que tienen unas zonas construidas de edificios abandonados, pues, y al final pues genera todo ese tema pues de segregación, de exclusión, de personas pues que tardan toda la vida para poder ir a trabajar, de inseguridad. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No podemos pensar al proyecto de la vivienda colectiva como un proyecto aislado, como un objeto, como algo pues, que está allí, que el edificio es bonito, que funciona, etcétera, sino como parte de una visión urbana, pues de un sistema, ¿no? Y por lo tanto, luego cada arquitecto, cada oficina, los arquitectos que trabajan, ¿no? Dentro de la administración pública, pues entender pues que al final se tiene que tener una visión integral, que no podemos, digamos, prescindir de esa visión integral, ¿no? Cosa pues que posiblemente pues al sistema no le gusta tanto, ¿no? Porque al final es perder de una cierta forma el control de estas dinámicas tan duras, ¿no? Tan impactantes, pues que tienen que ver con el dinero de pocos a cuesta pues del beneficio pues de posibles beneficios que tendrían muchas personas. Arquitecta, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Fue un gusto, muchas gracias por esta plática. Ha sido un placer poderla escuchar. Nos ha iluminado en muchos aspectos. Bueno, qué bueno, me alegro mucho. Esperamos podernos ver pronto y poder seguir trabajando juntos en otros proyectos. ¿Sí? ¿Cómo no? Claro que sí, cuenten conmigo. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, bye. Un saludo. Hasta luego. Saludos, Bye bye. bye, bye.